Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Qué bueno tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. El material que le estamos presentando yo creo que es muy importante. Yo jamás había leído en toda mi vida lo que estoy a punto de decirles. Nunca lo escuché ser predicado o enseñado. Lo leí de, ¿cómo se llama? William Durham. Sí, señor. William Durham. Después de que el Señor lo mostró a mi vida, yo no leí antes de que lo hiciese, lo leí después de. Es lo que Pablo dijo. Él dijo, y esto erais algunos, citando aquí todo tipo de pecados, dijo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Ahora, yo enseño, y William Durham también, Sí, señor. que somos santificados, es decir, actualmente. No es algo que va a suceder en el futuro distante. Él enseñó, y yo creo que el Señor me mostró exactamente lo mismo, que la persona es santificada cuando es salva. Ahora, tú dijiste, Lauren, me parece, o David, que esto no se traduce muy correcto en el griego a veces. Bueno, es que yo he estado tratando de ver e investigar porque siento como que en inglés dice presentemente y he leído de algunos eruditos que no creen que sea presentemente, sino que es, bueno, como que hay un poco de discrepancia, sí, que habla de algo futuro, de ser santificado, pero cuando usted lo presentó, tuvo todo sentido porque al crecer siempre decíamos que Dios no puede aceptar nada que no sea perfecto. Entonces, si no somos santificados en la salvación, ¿cómo es que somos aceptados ante Dios? Tenemos un problema. Sí, hay un problema, porque definitivamente si no estamos en Cristo, si no somos santificados, si no somos purificados y apartados y separados del pecado, entonces, ¿cómo es que somos aceptados ante Dios? Bueno, somos... Correcto. Miren, la santificación simplemente significa, y estamos leyendo 1 Corintios 6 y 11, la santificación simplemente significa, y tiene que entenderse de esta manera, como libertad del poder del pecado. Dios nos liberta del poder del pecado y nos aparta como santos y justos para sí mismo. Eso es una acción que ya ha sucedido. Es algo que se logró desde la salvación. Cuando el pecador creyente es unido, plantado, bautizado en Cristo, Él es crucificado con Cristo, sepultado con Él, resucitado con Él para vivir en Él, en Cristo, desde una nueva fuente de poder, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo está presente en una persona que ha sido no solamente receptora de la justificación, pero también de la santificación. Y ahora Él nos está ayudando a llevar a cabo y a obrar en nuestras vidas la verdad de ese hecho establecido. Ahora, yo leí tras un pastor bautista, creo que un teólogo me parece. Él dijo exactamente lo mismo que dijiste. Él dijo, la justificación nos proclama, nos liberta de la penalidad del pecado. La santificación nos libera del poder del pecado. Exactamente, y cuando lo definimos así, en vez de hecho, el aspecto de crecimiento del cristiano es la renovación del entendimiento. Bueno, estás dejando a la gente, si no lo enseñas, como Pablo lo enseñó, creo que dejas a las personas en un estado donde no sabes cuándo lo recibes. Bueno, y no solo... Disculpa un momento. Ellos ven a un evento, pero encuentran que no funciona. Sí. En el futuro. El problema del pecado todavía está allí. Si esperan que algo suceda, que necesitan por fe reconocer que ya ha sucedido.
Eso Sí. es lo que es nuestra fe. El justo por la fe vivirá. Así Están que tratando de hacer algo que ya se llevó a cabo. es la obra consumada. William Durham confrontó al movimiento de la Iglesia Pentecostal primitiva en 1909, en 1910 y 11, y él murió en el año 1912. Pero los confrontó porque ellos fueron concebidos de la mentalidad metodista de salvos, y luego John Wesley lo enseñó como que la santificación era una obra aparte y posterior del Espíritu, aparte y diferente a la salvación. Y Wesley, en su teología, literalmente nombró eso el bautismo con el Espíritu Santo, Pero no lo era. pero no lo era. Pero luego lo tercero llegó en los días de Seymour y Parham, y ellos fueron criados en ese mismo pensamiento, salvos, luego santificados en otro evento posterior, y luego llenos. Ellos enseñaban que no podían ser llenos del Espíritu Santo hasta ser salvos y santificados posteriormente. Pero Durham creció con una doctrina bautista de quien su teología fue establecida como salvo y santificado en la redención. Entonces él viajó de Chicago y recibió el bautismo con el Espíritu Santo, y durante un periodo de tiempo comenzó a predicar salvo, santificado y lleno, tal como la iglesia metodista y el movimiento pentecostal temprano. Él regresa a Chicago predicando el bautismo con el Espíritu Santo, pero no podía poner en su corazón que salvo y santificado era algo que ocurría en la salvación. Y en 1909 él vuelve a Los Ángeles y establece su ministerio allí y confronta abiertamente a la doctrina de la santificación. Lo que yo le envié a usted fue una copia que usted leyó, fue una copia del testimonio pentecostal escrito por William Durham en 1910-1911, que proclamaba que la santificación sucedía en el momento en el que alguien era salvo. Él dijo esto, y voy a parafrasear. Él dijo que es falso pensar que Dios apartaría a una persona para sí mismo que no ya había libertado del poder del pecado. Tiene Sí. que ser. Y ahí es donde nuestros hermanos reformados han tenido la razón. Porque Whist y varios otros como Spurgeon, que estarían más alineados con lo que pensaban. Correcto, de la santificación. Y ese fue el pasado de Durham. Entonces no podemos, por eso es que cuando nosotros atacamos contra los problemas del calvinismo, tenemos que tener cuidado cuando se trata de una persona como Whist o Moody o alguien así en cuanto a todo eso, porque en ese aspecto ellos tenían la razón, porque los del movimiento Hiper Wesley pensaban que todo pecado que nosotros cometíamos nos mandaría al infierno. Bueno, mira. Y constantemente nosotros queremos esa santidad, queremos buscar esa santidad y vivir para Dios, pero porque nos apartamos tanto en contra de la seguridad incondicional eterna, nos convertimos en inseguros eternamente. Sí, y toda cosa que hacemos, cuando se trata de entender el término santificación progresiva, utilizan eso. La gente dice, yo poco a poco voy a ser santificado. Entonces, lo que usted está enseñando acerca de ser santificado de acuerdo a 1 Corintios 6:11, eso es nuevo para mucha gente en el movimiento pentecostal. Bueno, quiero volver a lo que dijiste sobre los eruditos Sí. que ven este versículo en 1 Corintios 6:11. Explícalo un poco más. Algunos dicen que no es... Algunas personas que se alinean con el pentecostalismo clásico dirían que somos santificados y que estamos siendo lentamente santificados progresivamente. Pero eso En no lugar de entra ser en el lavados. contexto. No, correcto. Una En vez ese más, versículo. tenemos que ser claros. Sí, el griego es un idioma muy preciso. Sí, yo hice la declaración de que ya había terminado, todo estaba de acuerdo a lo que había leído. No lo he leído yo, ¿verdad? Pero Sí, simplemente tengo el griego aquí. eso es lo que he declarado, que es tiempo aoristo que está sucediendo.
No. Sí, El tiempo ya ha sucedido, aroísto que ya terminó. sucedió. Ha sucedido Y- ya en el pasado. Sí. Bueno, recibí un poco de crítica de ciertas personas. Sí. Entonces, Sí, eso es lo que quiero aoristo. decir cuando digo que hay debate entre los eruditos griegos, y no he vuelto a tomar esto en mucho tiempo, pero yo creo, cuando uno lo lee en el griego original, lo que escribió Pablo, que es un asunto resuelto, Presente. tiempo presente, y como lo traducen al inglés, él está diciendo que vosotros sois lavados y santificados, justificados, y en el presente lo sois. Teológicamente cabe. Yo creo que sí, porque como dije, no podemos decir que no somos santificados en el tiempo presente si decimos que Dios no acepta nada que no sea perfección. Pero el punto del texto es que habéis sido santificado en el pasado, por eso el tiempo aoristo se asocia aquí. Exactamente, es un verbo aoristo, pasivo, indicativo, Sí. plural en segunda persona, indicando que sucedió en el pasado, indicativo, queriendo decir que el énfasis con beneficios presentes y también en segunda persona, pero plural, para todo aquel que haya puesto su Y fe bueno, en él. eso es lo que leí en cierto programa un miércoles por la noche y comencé a recibir crítica por eso mismo. Bueno, en el presente. eso es el griego. Sí. El griego Sí, es claro. Entonces, con lo que estamos lidiando es con un evento que ya ha ocurrido. Exactamente. Ahora, si vamos al texto, una vez más, él está hablándole a gente que era pecadora. Sí, lo era. Erais, Sí, pero pero ahora sois como resultado de ser unido a Cristo y está describiendo algo que sucedió como resultado de su unión. Correcto. Así que el tiempo Son ahora lo lavados vuelve. y se va de vuelta. santificados. Sí. Muy claro. Sí, sois justificados. Esta Sí, semana sí, el amén. hermano Larson habló del contexto, qué es lo que el contexto del pasaje dice, y eso Bueno, es... van a remover la justificación y decir que realmente no somos justificados porque las palabras son idénticas. Sí, Sí, los Ustedes dos son correcto. santificados, pero son justificados. Amén. Amén. Sí. Sí, Sí. correcto. Se nos acabó Sí, el tiempo. Estamos ya a punto de terminar. Se acabó la Está pregunta. haciendo señas. Creo que me quiere tirar algo. Bien, Tiempo de ir a la pausa. bien, entonces vamos a la pausa porque me dicen que tengo que hacerlo. Así que vamos a tratar de continuar donde nos quedamos. No se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. El texto dice, son lavados. Y una vez más dice, son santificados. Y una vez más dice, son justificados. Ahora, no es una gramática correcta el tomar dos y hacer que signifiquen otra cosa y luego la santificación que signifique otra cosa. Sí, Eso correcto. no es Mire, correcto o hermano apropiado. Swagger, ¿por qué no leemos el texto, si es posible? Sí. Comenzando en el versículo 9, y voy a leer solo el texto si no hay problema claro, con claro. usted. Tenemos que poner esto en nuestra mente para que tenga sentido. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ese era el punto de Pablo. Ese es el punto de Pablo. Él está exhortando a la iglesia de Corinto a vivir santamente. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais Pasado. algunos. Ese es el contexto. Pero, conjunción, mas ya habéis Actualmente, sido lavados. actualmente. Tiempo presente, pero algo que sucedió en el pasado cuando fueron unidos a Cristo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Entonces la persona que ha nacido de nuevo es lavada, justificada y santificada. Y Pablo dice que lo que acabo de describirles no se supone que debe ser ustedes. No es lo que ya son. Ustedes son lavados y ese es el lavamiento de la regeneración. Habéis sido justificados. Esa es la declaración de Dios de inocencia hacia el creyente. Sois santificados y ese es el quebrantamiento del poder del pecado en el pecado interno y exterior cuando el creyente es unido con Cristo. Habéis sido lavados, habéis sido justificados, habéis sido santificados. Por lo Ahora. tanto, hay que andar en esa libertad. Bien, pero
La mayor parte de las iglesias no creen lo que acabamos de decir. Ellos ignoran la santificación completamente, Sí. es lo que ha sucedido. O si lo consideran, es algo que ellos realmente no saben lo que es. Bueno, permítame regresar a William Durham, aquel hombre que usted mencionó, y hablamos un poco del movimiento histórico al principio de los días del Pentecostés en 1909, 10 y 11. Él estableció esta verdad y literalmente dividió al movimiento de la iglesia primitiva Pentecostés. La dividió en los dos grupos principales, la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, y las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios aceptaron el punto de vista de William Durham de santificación. Y ellos fueron levantados para enseñar y predicar que en el momento en el que la persona es salva, la persona es santificada. Las Asambleas de Dios fueron fundadas. Mire, la enseñanza de William Durham estableció lo que la gente llamaba entonces como las iglesias de la obra consumada, porque creían que la santificación había ocurrido cuando la salvación fue establecida. Y esa es la doctrina que fue el primer mensaje, el mensaje fundamental del primer concilio general Pero de las Asambleas de Dios. Dios, su manera de creer es que es algo progresivo. Gradualmente usted mejora. Ellos sí, y bueno, esa es una verdad. Nosotros crecemos en la gracia, pero no, miren, se ha titulado mal, esa es toda la diferencia que estamos diciendo. Se ha dicho mal, la renovación de la mente. La renovación del creyente, ser renovado en el espíritu de la mente, es esa aplicación progresiva de la verdad de la santificación en la vida del creyente. Y eso es lo que nosotros hemos titulado erróneamente como santificación progresiva. ¿Podría participar? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Sí, podemos leerlo. ¿Cuál es ese versículo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Sabe, al escuchar la discusión, la palabra clave es santificar o santificación, y la pregunta es cómo lo definimos, como acto o si es un acto 5:23. Sí, 23. Quería estudiar eso porque en este versículo, para mí dice algo. Este es Pablo escribiendo, tratando con el tema del crecimiento y en la persona cristiana y la palabra santificación. Y dice, y el Dios de paz os santifique completamente. No parcialmente, sino completamente. Para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso me dice que la santificación es definitiva, comenzando en la conversión. Y eso es lo que las Asambleas de Dios siempre han enseñado. Y es una de las doctrinas fundamentales bajo la doctrina de la santificación y que es progresiva. Ahora, ¿cómo es progresiva? No es progresiva en lo que se relaciona con la salvación. Eso es completo. Pero es progresiva en lo que se refiere al crecimiento cristiano. ¿Cómo ocurre el crecimiento cristiano? Vamos a estudiar esto. No me he decidido totalmente en esto, hermano Swagger, pero me estoy inclinando de que cuando el Espíritu Santo llega, Él llega al corazón del hombre y cambia su corazón. Ese es su espíritu interior. ¿Qué tal el alma y el cuerpo? El alma y el cuerpo es donde tenemos problemas. El alma, queriendo decir la psicología, el comportamiento, el proceso de pensamientos, las emociones, el temperamento, los apetitos inapropiados, todos esos en lo que se refiere al cuerpo. Nuestro cuerpo tal vez quiere alcohol o nuestro cuerpo tal vez el deseo de la carne, fornicación, el cuerpo. Bueno, el Espíritu Santo comienza su obra en la conversión. Somos santificados completamente, dice aquí, en espíritu. Pero ¿qué tal el cuerpo y el alma? ¿No es ahí donde tenemos que tener una obra progresiva del Espíritu Santo?
para traer esas dos partes en conformidad con la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Tiene sentido? Bueno, realmente Pablo nos dijo sobre esto y lo dijo en Romanos, no recuerdo exactamente, pero como el cuerpo físico, allí es donde tenemos este problema, ¿no? Sí, ahí es donde el pecado se lleva Sí. a cabo. Pero al mismo tiempo, recordemos que... Pero comienza en la mente. Bueno, pero Sí. la unión con Cristo nos liberta del poder del pecado. No algún pecado, no un poco aquí y allá. No soy salvo parcialmente. Yo soy completamente santificado, completamente lavado, completamente justificado. El lado progresivo con el que yo estoy de acuerdo que el crecimiento es progresivo, pero no es progresivo en la eliminación del dominio del pecado, sino que es progresivo en la aplicación de esa verdad a mi vida. Yo estoy acostumbrado a vivir en pecado, dominado por el pecado. Yo pienso cosas pecaminosas, yo me ajusto a mis circunstancias pecaminosamente. Todo eso tiene que cambiar y el Espíritu Santo me ayudará y me transformará como el resultado de la santificación. Y ese es el lado progresivo de esto. Así que se extiende no solamente a el cuerpo, alma y espíritu. Recordemos que en 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Así que la idea de que somos salvos en nuestro espíritu y que santificamos nuestra alma no es correcto. Eso es palabra de fe y mucho de otras cosas. Pero yo creo, permítanme ser claros, yo creo en el crecimiento progresivo, tal como usted lo ha descrito, pero tiene que suceder en aquella persona que cree que el pecado ha sido derrotado con mi unión en el Calvario. Así que soy santificado con mi unión en Cristo en el sentido de libertad del pecado y progresivamente crezco en lo que eso ha producido por mí al poner mi fe en Cristo y la cruz, y mientras que el Espíritu Santo me renueva mi mente y renueva mi hombre interior, y es todo el hombre interior, El alma y corazón. el espíritu. El corazón, sí, no se puede dividir realmente el alma y el espíritu. Yo muy a menudo le digo a la gente, ¿llegaron aquí con sus ruedas o con sus neumáticos? Porque las ruedas son una cosa del vehículo y el neumático algo completamente diferente. Las ruedas son lo que va dentro y el neumático son lo que va afuera de hule. Pero no se puede tener Así una es. sin la otra, y ese es el Así alma y el es. espíritu. No se puede. Son entidades separadas descritas en Funcionan Hebreos 4. intrínsecamente juntas. Definitivamente separadas, pero es imposible apartar el alma del espíritu. En un ser humano operan juntos. Así que el Espíritu Santo va a obrar en el hombre interior cuando sabemos que somos santificados, libres del poder del pecado, y ahora eso obra progresivamente en cada área de mi pensamiento, Pablo mi vida y mi dijo, acción, desechemos. de toda inmundicia. Y eso no se puede hacer por la habilidad personal de una persona, Correcto. no se puede. Tiene que volver a la cruz. Sí, es la única manera en cómo se puede hacer. Así es. Y es hecho. Pero no es ese proceso llamado la santificación. No bíblicamente. Yo creo que estoy en Yo creo desacuerdo. que es una obra continua de la santificación. Sí, seguro. El Espíritu Santo realmente la santificación obra en nuestras vidas y así será Sí. hasta que muramos. Estoy de acuerdo. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Simplemente sugiero que es muy difícil que la gente entienda, si la santificación es progresiva, que la libertad del pecado ya ocurrió. Si no decimos eso bien y cimentamos eso en la mente y el corazón del creyente, eso es lo que va a suceder. Yo creo eso. Sí. Yo creo eso. Oh, hermano Larson, ore por mí para que Dios me liberte de fumar, para que Dios me liberte de... Y usted llena el vacío ahí. La verdad es que en su unión con Cristo, el poder de ese pecado ya fue roto. Así es. Así que necesito Tiene que que ser así. entiendan. Entonces la aplicación, Exacto, eso es progresivo. eso para mí es la santificación. Entiendo. Pero definitivamente progresiva. Yo no creo que estamos en Para desacuerdo. nada. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.